Bienvenidos a la clase Balance de Situación General. En esta clase virtual tendremos la oportunidad de analizar cómo construir nuestro balance de situación general con la secuencia de la hoja de trabajo. Todos los datos que se van a utilizar para llenar este balance de situación general son extraídos de una hoja de trabajo para estados financieros y viene de una secuencia de videos del estado de costo de producción, estado de resultados, para terminar en el balance de situación general. Acompáñenme en el análisis de este estado financiero. Muy bien, en esta oportunidad tenemos ya en nuestro estado financiero, el cual le hemos colocado algunos indicadores a través de un formato condicional para que nos coloque cuando seleccionamos parcial, parcial 1, total, pues que haga las diferentes modificaciones con nuestro formato condicional. En esta estructura nos basamos bajo el modelo de la naturaleza de las actividades de la empresa. Es decir, que se estructura desde activo no corriente, luego activo corriente, luego el patrimonio, después el pasivo no corriente, el pasivo corriente, para terminar con la suma del pasivo y patrimonio. Las cuentas que coloco aquí como ejemplo son depreciación maquinaria y la depreciación maquinaria. Vean que la palabra clave aquí es acumulada. Siempre que encontremos maquinaria y depreciación acumulada, pues eso se va a restar. Aquí colocamos el signo para que nos guiemos que estos dos valores se restan y se colocan en el parcial. Y así con todos los activos fijos. Mobiliario equipo, depreciación acumulada mobiliario equipo, gastos de organización, amortización acumulada, gastos de organización. Estos se restan por parejas y se van colocando a la par. Se restan por parejas y se colocan a la par. Al terminar de escribir los totales, se suman y se colocan en la columna del total. Posterior vamos al corriente, donde se clasifica el realizable. Todos aquellos artículos que están destinados para la producción, la venta y para el uso. En este caso está la materia prima, artículos en proceso, artículos terminados y grasas y aceites. Es importante recalcar que en estas casillas van los inventarios finales. Aquí exclusivamente van los inventarios finales, donde ya está la materia prima, los artículos en proceso, que se toman de la columna del activo que viene de la hoja de trabajo. Todo esto se suma, por eso tiene el símbolo más aquí, y se coloca a la par en el parcial 2. Seguidamente, el exigible, que son todas las cuentas que tenemos para cobrar, clientes, corresponsales, publicidad pagada por anticipado, se suma, se coloca a la par. Por eso tiene signo más. El disponible, que es todo aquel efectivo o equivalente al efectivo que proviene de las cuentas caja, bancos, caja chica, se suman y se coloca a la par. Posterior, con una operación, una fórmula de suma, vamos a tener el total de estos tres elementos que corresponden al activo corriente. Si son observadores, se darán cuenta que teníamos el activo no corriente y su total general y cómo se fue integrando. Y ahora aquí hacemos la suma de estos tres elementos para obtener el activo corriente. Cuando ya tenemos el activo no corriente y el activo corriente, lo sumamos para obtener la suma del activo. Posterior nos corresponde el patrimonio neto. Tenemos el patrimonio neto, capital social, reserva legal y ganancia después del impuesto y reserva. Esto lo colocaremos en la columna del parcial 2. Voy a inmovilizar los paneles para que de esa forma podamos seguir viendo las columnas respectivas. Entonces voy a darle aquí en vista, inmovilizar paneles y excelente. Ya tenemos ahí listo para poder seguir viendo las columnas. Entonces vamos a ver si funcionan. Vamos a bajar. Perfecto. Entonces pueden ver que estamos en la columna del parcial 2, patrimonio neto, capital social, reserva legal, ganancia después del impuesto y reserva, que son los que se suman y se colocan a la altura del total en la última cantidad colocada.
Pasivo no corriente, ya que esta es la naturaleza de las actividades de la empresa. Estamos con el pasivo no corriente en el parcial 2, con préstamos bancarios a largo plazo. Luego con el corriente, las cuentas proveedores, IVA por pagar, X por pagar, hasta préstamos bancarios a corto plazo se colocan en la segunda columna. Luego tenemos una operación auxiliar, que es el ISR por pagar menos el ISR por acreditar. El ISR por pagar lo extraemos de la hoja de trabajo o bien lo podemos tomar del estado de resultados donde dice ISR por pagar, reserva legal, ganancia después del impuesto, pues ahí tenemos el impuesto sobre la renta por pagar. Lo podemos tomar de ahí para incluirlo en esta parte. Restarle el ISR trimestral. La resta de estos dos valores serán los que clasificarán en esta parte. Me apoyaré aquí con algunas figuras para hacer énfasis de las operaciones matemáticas, aritméticas que debemos de realizar. Entonces, si somos observadores, pues ISR por pagar será el que se reste con la otra cuenta ISR trimestral por acreditar. Estos dos valores, al restarlos, debemos de colocarlos a la altura de la última cantidad. Ya la diferencia es la que anotaremos en esta casilla. Y luego sumar todas estas cantidades desde proveedores, incluido la resta del ISR trimestral y las comisiones cobradas por anticipado, para que ese valor se pueda trasladar hacia acá. O sea, la suma, poderla trasladar hacia acá. Muy bien. Entonces ahí hicimos esa explicación. Aquí pues veo que dice comisiones cobradas por anticipado. Entonces sumamos y obtenemos nuestro resultado. Entonces tenemos el pasivo corriente, que es esta cantidad, y el pasivo no corriente. La suma del pasivo no corriente con el pasivo corriente nos otorgará este resultado. Y de igual manera, como hicimos en el activo, aquí vamos a sumar lo que nos indica la última cuenta, suma del patrimonio neto y el pasivo, que sería este valor del patrimonio neto y la suma total del pasivo, que provino del pasivo no corriente más el pasivo corriente. Y nos debe de cuadrar nuestro estado financiero. Importante agregar, según el Código de Comercio, la fecha en que se está realizando el estado financiero, Guatemala, 31 de diciembre del 2022. Y por supuesto las firmas del perito contador y el representante legal, por ser una sociedad. Entonces aquí colocaremos perito contador. El nombre, ¿verdad? Aquí mi nombre, Kevin Gerardo Castillo. Y pues colocaremos ahí que es perito contador, registro. XX, ¿verdad? Y la firma del representante legal. Importante agregar el nombre del representante legal si lo tienen ahí a la mano. Y pues esta oportunidad de mostrarles el balance de situación general ha sido para mí un placer. Sabemos que las cuentas pueden cambiar dependiendo su categoría y la magnitud de la empresa. Pero básicamente todas las operaciones se suman, como pueden ver, en la mayoría se suman. ¿Y en cuáles se resta específicamente? Pues cuando tenemos depreciaciones acumuladas, cuando tenemos provisiones, cuando tenemos estimaciones para cuentas incobrables, pues ahí se va a restar. Y de ahí en la mayoría, pues se suma. Gracias por haberme acompañado en este video. Les deseo éxitos en sus resultados. Hasta pronto.